Están llegando. En este nuevo escenario queremos darles información precisa y contarles más detalles de qué estamos haciendo para enfrentar esta pandemia. Como siempre, la mejor manera de cuidar el bienestar integral de todos es anticiparnos, es planificar, es tomar todas las decisiones en base a los datos y la evidencia científica. Hoy los datos muestran que los contagios están creciendo muy rápido. La semana pasada, el promedio de casos diarios estaba en 2.500. Hoy ya estamos en el triple, un promedio diario de 7.500 casos. Y en el día de hoy superamos los 12.000. Esto se debe básicamente a la variante Omicron, que, según la evidencia que tenemos hasta hoy, es mucho más contagiosa y ya está circulando en la ciudad y en muchos lugares del país. Esto hace que el R, que es la tasa de contagiosidad, esté alta. Está en 1.3. Ahora, sin embargo, la ocupación de camas se mantiene baja, la terapia intensiva. Es decir, están creciendo los contagios, pero no las internaciones. De hecho, si comparamos con el pico anterior, que tuvimos en mayo del año pasado, cuando llegamos a 3.500 casos diarios, la ocupación de camas superó el 80%. Hoy, con 12.000 casos, la ocupación de camas está en el 10%. La razón de esto es una sola, es la vacuna. La vacuna nos protege y aunque no evita el contagio, hace que tengamos un cuadro más leve que no requiera atención médica, o por lo menos internación. Al analizar los datos de internación, esto se confirma. O sea, vemos que el 65% de los internados no tienen ninguna dosis y el 9,6% adicional tienen solamente una. Por eso es fundamental, es tan importante que todos se vacunen. Que los que no se vacunaron lo hagan, que los que se dieron una dosis se den la segunda, que los que tienen dos se apliquen el refuerzo, la tercera, cuando les toque, obviamente. En la ciudad ya vacunamos, con al menos una dosis, más del 92% de la población. Y de ellos el 86% ya tiene el esquema completo, las dos dosis. El 22% ya recibió la tercera. A estos datos, que obviamente son alentadores, nosotros le sumamos el compromiso de acelerar aún más la aplicación de las terceras dosis. Porque es importante proteger a las personas lo antes posible. Lo anunciamos la semana pasada. Durante este mes estamos agilizando la vacunación para acortar el intervalo entre la segunda y la tercera dosis de 5 a 4 meses, que es el plazo mínimo aconsejado por los especialistas. Eso significa que durante enero, durante este mes, vamos a contactarnos con todas las personas que recibieron su segunda dosis desde hace 4 meses o más. O sea, vamos a llegar de más a 4 meses, para que tengan su refuerzo o el turno para recibirlo. Y acá vale una aclaración. Nosotros los vamos a contactar desde la ciudad. No es que ustedes tienen que presentarse a los centros de vacunación. Esto, obviamente, siempre que el Gobierno Nacional nos provea las vacunas necesarias. Y para agilizar la vacunación, quiero anunciar que vamos a incorporar nuevas escuelas como centros. Sumamos ayer la 17 en Villa Devoto, la escuela 4 en Caballito. Eso nos permitió sumar 6.000 turnos diarios. Y a partir de hoy vamos a dar turnos en otra escuela más, que es la número 7 de Núñez. Y además ampliamos la capacidad de los centros que ya tenemos, como la usina, la Casa del Historiador, el Centro Islámico. Con esto vamos a llegar a 36.000 turnos diarios durante la semana. Repito, una vez más, es muy importante que todos nos vacunemos. Y también aprovecho para contarles a aquellos que están esperando la segunda o tercera dosis y se les venció el enlace para sacar turno, a partir del 14 de enero van a poder obtener un nuevo turno escribiéndole a través de Botip. Hasta el 14 vamos a estar contactándolos una vez por semana para enviarles un nuevo enlace hasta que tomen el turno. O sea, vamos a insistir hasta que se vacunen. Y en paralelo a la vacunación, ante el crecimiento de los casos, también es fundamental el testeo masivo. O sea, detectar los casos a tiempo es la mejor manera de cortar la cadena de contagios. Por eso celebro que el Gobierno Nacional finalmente haya aprobado el autotest. Es una herramienta más que todos vamos a tener a disposición. Y por supuesto en la ciudad vamos a seguir profundizando nuestro plan, nuestra estrategia de testeos, para que todos los que lo necesiten puedan testearse y además tengan un lugar cerca de su casa para hacerlo.
Hace varias semanas que venimos ampliando la capacidad de testeos. Abrimos nuevos centros y sumamos puestos nuevos en los que ya tenemos. Llegamos a un récord de 51.400 testeos en un solo día en el sector público. Para dimensionarlo, la ciudad de Buenos Aires el lunes pasado hizo el 50% de los testeos de todo el país, cuando nuestra población representa solo el 7%. Este es el camino. Hay que testear más. Por eso quiero anunciar que en la ciudad vamos a seguir ampliando la capacidad de testeos. A partir del lunes va a haber un centro nuevo en Chacarita, que tiene 2.000 testeos por día, pero es para personas que tienen síntomas leves que fueron derivados de las UFUs, que son los anexos que tenemos en los hospitales de la ciudad. Esto es muy importante. O sea, en este centro solo se atienden personas derivadas, o sea, no se acerquen personalmente por su cuenta. Y la otra novedad es que reabrimos el centro de testeos del Teatro Colón. Desde mañana sumamos unidades de testeos móviles, vamos a tener una en cada comuna que van a estar circulando. Y además sabemos que frente a la altísima demanda de testeos, hay algunas personas que han tenido alguna dificultad para obtener el resultado. Por eso les cuento, abrimos un nuevo canal de contacto para que los que no hayan recibido el resultado por el WhatsApp, dentro del plazo estimado, puedan reclamar, conocerlo a través de un mail a la casilla consultatestcovid@buenosaires.gov.ar. Consulta test COVID. Si consultan por un test de antígenos, tienen que poner en el asunto del mail antígeno. Y si consultan por un PCR, en el asunto PCR. Ahora sí les recuerdo, en este caso, en el PCR, el resultado suele demorar hasta 48 horas. Y además también abrimos un nuevo canal para resolver dudas, ¿no?, que ya está disponible en la web de la ciudad. Sin duda, el comienzo del 2022 llegó con mucha incertidumbre por esta crecida de casos. Yo sé que cuando vemos los casos crecer, también crece la angustia, también crece la preocupación. O sea, nos da la sensación de que esta pandemia se alarga cada vez más. Pero la realidad es que gracias a la vacunación, hasta ahora, la gran mayoría de los casos son leves. Y gracias al enorme esfuerzo que hacemos como sociedad, estamos enfrentándolo todos juntos y lo estamos logrando una vez más. Por eso les pido que sigamos actuando con responsabilidad, que no aflojemos en los cuidados, que sigamos completando la vacunación y ante la más mínima duda, a testearnos. Sigamos manteniendo las distancias, eligiendo siempre espacios al aire libre, obviamente cuando es posible, respetando los periodos de aislamiento, usando el tapabocas cuando es requerido. Yo confío en ustedes. Yo confío que lo podamos hacer juntos. Por eso les pido que sigamos cuidándonos. Muchas gracias y entiendo que tenemos algunas preguntas. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rodolfo Esbriza, de Telefe Noticias. Lo saco un minuto, Horacio Rodríguez Larreta, de las cuestiones de salud. En el día de hoy, la portavoz presidencial ha salido a criticar su ausencia de la reunión que se realizó junto al ministro de Economía y los gobernadores. Dijo que usted privilegiaba la interna de Juntos por el Cambio y no los intereses del país. ¿Qué opina usted al respecto? Mirá, el tema es demasiado importante para engancharme en acusaciones políticas. Yo voy a participar junto con el resto de los gobernadores, de los jefes de los bloques parlamentarios de Juntos para el Cambio, si se concreta la reunión tal cual fue hablado la semana que viene. Siempre lo dije, o sea, las discusiones respecto del tema de la deuda y del fondo tienen que darse en el seno del Congreso. Y esto es producto de una ley que el gobierno envió y que nosotros apoyamos el año pasado, que tiene que darse en el seno del Congreso. Carlos Allán, de Todo Noticias. Le iba a preguntar, estamos cerca todavía del inicio de las clases, si están pensando, ya empiezan a evaluar qué podría pasar de cara a que siga este número de contagios para el inicio de las clases, si hay algún tipo de análisis a esta altura. La educación para nosotros es prioridad total. Lo demostramos el año pasado, dimos la discusión, mantuvimos las clases abiertas. Cuando en la gran mayoría del país, empezando por la provincia de Buenos Aires, la cerraron, mantuvimos las clases abiertas. Terminamos en la Corte Suprema que nos dio la razón. La educación es prioridad para nosotros. En ese momento dijimos, cuando se discutió, de que con los protocolos las aulas no eran un lugar de mayor contagio que el resto de la ciudad, y el tiempo nos dio la razón, no hubo mayor nivel de contagio. Obviamente los datos los evaluamos todos los días, pero para nosotros la educación es prioridad. Como dijimos muchas veces, lo último que hay que cerrar son las escuelas. ¿Qué
¿Qué tal, Larreta? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Bueno, la pregunta está vinculada sin duda al tema que por estas horas se está discutiendo en la República Argentina, y es cómo el gobierno pretende avanzar en una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ayer el gobernador de la provincia de Jujuy dijo: si la deuda la contrajo Cambiemos en el 2018, ayer debieron estar sentados en el Museo del Bicentenario. ¿Cómo tomó esto, más allá de una interna partidaria? ¿Cómo usted justifica su ausencia ayer? Y si cree realmente que el gobierno quiere avanzar en un arreglo con el FMI, porque hay dirigentes de Juntos por el Cambio que dicen que el gobierno directamente no quiere avanzar. Y la segunda, si me permite, sanitaria, para el ministro de Salud, es: entiendo que este incremento en los centros de testeo va en realidad, en algún punto de vista, en contramano a lo que ayer dijo la ministra de Salud, Carla Bisotti, que dijo: ahora no es testeo y testeo, sino que los contactos estrechos se tienen que aislar sin directamente testearse. ¿Cómo ve esto? Mira, lo más grave es que no te puedo contestar respecto de la posición, la estrategia del gobierno respecto a la negociación con el fondo. Ayer fue muy poco claro el ministro, muy poco claro, no dio ninguna precisión, no dio datos concretos. Esperamos que en la reunión de la semana que viene sea más preciso y que además enmarque el tema de la negociación con el fondo dentro de un plan económico que nos diga cómo la Argentina va a volver a crecer, cómo la Argentina va a generar producción, cómo va a generar trabajo. Eso es lo más importante que queremos saber todos los argentinos. Cómo lo que está haciendo el gobierno nos va a generar trabajo. En ese marco estará el tema del Fondo Monetario. Como dije anteriormente, según la ley, esto hay que discutirlo en el Congreso de la Nación. Por eso planteamos que tiene que ser con los líderes parlamentarios. Pero para mí es grave hoy no poder contestarte cuál es la estrategia del gobierno, qué está haciendo, porque ayer no fue nada claro en ese sentido. ¿Pero el gobierno quiere arreglar para ustedes? No lo sabemos, si la estrategia no es clara. Y te insisto, es importante enmarcarlo en un plan económico. La negociación con el fondo es un capítulo. Lo importante es el plan económico que genere trabajo en la Argentina, cosa que hoy no sucede. Que baje la inflación, que le come el bolsillo todos los días, especialmente a la gente más humilde. Eso es lo que la Argentina necesita. En ese marco está la negociación con el fondo, pero no es una cosa aislada. Ese plan no lo vimos. Ese plan ayer no se explicó. Los detalles del acuerdo con el fondo no se explicaron tampoco. Con lo cual, esas precisiones son las que esperamos tener en la reunión que se concretaría la semana que viene. En cuanto a tu pregunta, Rodrigo, de la estrategia de testeos de la ciudad, en realidad nosotros permanentemente coordinamos y dialogamos con el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, y la ministra lo que dijo es que era posible en la Argentina, y era decisión de cada jurisdicción, según cada estrategia jurisdiccional, hacer diagnóstico por vínculo epidemiológico. Es decir, no es obligatorio testear para confirmar el diagnóstico y así reportarlo en el Sistema Nacional de Vigilancia. Nosotros lo que hemos hecho, y esto es así hace más de un año, y nosotros hemos dicho siempre, es que esta es una enfermedad muy particular, que más allá de que estas estrategias de diagnóstico epidemiológico existen en muchas situaciones de epidemias, en esta en particular hay una serie de características puntuales que nos indican que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para seguir ofreciendo el testeo en los escenarios que corresponden, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué? Básicamente porque hay una enorme cantidad de personas que tienen la enfermedad y son asintomáticas y no podrían ser diagnosticadas de esa manera. Porque hay muchas personas que requieren la confirmación definitiva para poder hacer el esfuerzo o mantener ese esfuerzo que se requiere de la sociedad para aislarse de manera permanente durante los días que se tienen que aislar, porque en base a la confirmación también se involucran contactos estrechos, familiares, convivientes, que si no lo confirmamos, naturalmente es más difícil explicar las necesidades de perder esos tiempos o perder esos días aislados. Y de manera que nosotros creemos, y la gente se quiere testear, necesita testearse. De manera que nosotros hemos tomado la opción de seguir con la estrategia epidemiológica que venimos llevando desde el principio de la pandemia, lo que nos contrapone con el planteo nacional del que tenga la voluntad de hacerlo diferente lo puede hacer. Lo que sí la ministra también quiso aclarar, y yo creo que es importante aclararlo porque nosotros tenemos la misma mirada, es que hay muchas personas que han sido contacto estrecho y por angustia, por ansiedad o porque no conocen bien la normativa, antes de los 5 días de estar aislados van y se testean. Y ahí es donde la ministra quiso hacer hincapié. No tiene ningún sentido, si uno fue un contacto estrecho, testearse antes del 5.º día del aislamiento. ¿Por qué? Porque ningún resultado que tenga en esos 5 días va a cambiar en nada lo que tiene que hacer, porque tiene que volverse a testear más adelante. Es muy frecuente, la enorme mayoría de los contactos estrechos en los primeros 5 días dan negativo. No importa si se enfermó o no, porque va a dar positivo a partir del 5.º, del 6.º, del 7.º día.
Entonces, el mensaje que ella quiso dar y que yo refuerzo es: usemos los instrumentos de la forma más apropiada posible. Si vos fuiste un contacto estrecho, esperá los primeros 5 días sin testearte. A partir del 6º te podés testear. Si a partir del 6º día te da negativo, entonces podés liberarte a tu trabajo social, siempre tomando 5 días más de cuidados especiales, con barbijo permanente, con ventilación. Pero si te testeas al primer, al segundo, al tercer día, seguramente te va a dar negativo y no significa absolutamente nada. Perfectamente a los días siguientes puedes dar positivo. Entonces el mensaje es: nosotros seguimos nuestra estrategia, necesitamos ampliar la capacidad de testeo porque la gente así lo necesita y nosotros queremos dar el servicio que la gente se merece y necesita. Eso es lo que estamos haciendo, y por favor, antes del 5º día de contacto estrecho, no se testeen porque no tiene ninguna utilidad el resultado. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos los anuncios de la ciudad de Buenos Aires, básicamente en 2 ejes. Aumentar los lugares de testeo, va a reabrirse un punto emblemático como el Teatro Colón, y también acelerar la vacunación con tercera dosis. Esa es la estrategia que plantea el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en esta situación sanitaria, marcando una cuestión con lo que decía recién a lo último Fernán Quirós, acerca de lo que dijo Carla Bisotti. Decir, bueno, la verdad es que lo que interpretamos nosotros desde la ciudad de Buenos Aires sobre lo que dijo la ministra de Salud de la Nación es que no hay que hacerse test si todavía no pasaron los 5 días. Es decir, no hay que malgastar el test en el sentido de que las personas que tuvieron un contacto estrecho no se hisopen antes del 5º día, porque la verdad es que el nivel de precisión de ese hisopado, si no sucede después de los 5 días, y es medio cuestionable. Bueno, mañana se sumarán 7 unidades móviles más y el lunes comenzará a funcionar un nuevo centro de testeo en Chacarita. Hoy ya reabrió el Teatro Colón con el operativo Detectar en la ciudad de Buenos Aires, marcando lo que tiene que ver con los nuevos vacunatorios en la escuela número 17 de Villa Devoto y la escuela número 4 de Caballito. Y el viernes se va a poner en marcha un nuevo centro de vacunación en la escuela número 7 de Núñez. En todos los casos, para las terceras dosis, no para primera y segunda, que ahí ya, si uno todavía no se la aplicó, puede ir y reclamarla, pero para las terceras dosis se va a acelerar el proceso. No tienen ustedes que llamar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino que el gobierno de Buenos Aires lo va a contactar, te va a contactar a vos para que vayas a aplicarte la tercera dosis. Esto es muy importante, no es al revés, no es que vos tenés que mandar un mail ni nada por el estilo, sino que el mismo gobierno de la ciudad de Buenos Aires ahora te va a contactar a vos para avisarte que vayas a cualquiera de los vacunatorios a recibir la tercera dosis.